¿Qué tal, amigos? Continuamos con la lectura de Dinero domina el juego, cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Capítulo 2.7, mito 7. Odio las anualidades y tú también deberías odiarlas. Los mayores activos que tuvo el jefe de la Reserva Federal año pasado fueron 2 anualidades. Las finanzas personales del presidente de la Reserva Federal son de lo más sencillo. US Today, 21 de julio del 2008. ¿Las amamos o las odiamos? El otro día vi un anuncio en internet que decía: yo odio las anualidades y tú también deberías. El típico gancho de internet ofrecía un informe gratuito. Al parecer demostraba que las anualidades son una inversión malísima y que una estrategia de inversión en acciones y bonos es mucho mejor para obtener rendimiento y seguridad a largo plazo. Por supuesto, el anunciante se ofrecía gustoso a vendernos su experta selección de acciones por cierta cantidad. Lo que no decía la letra grande del anuncio es que el anunciante era un corredor dedicado a la gestión activa de inversiones. Y como ya sabemos por expertos como Warren Buffett, Jack Bogle, Ray Dalio y David Swensen, así como por estudios académicos, la gestión activa de inversiones es incapaz de superar al mercado de manera sostenida. Los resultados de este tipo de corredores son peores que los de un simple índice, cuyas comisiones suelen ser entre un 500 y 3000% más baratas con mayor rendimiento. Pero esta estrategia comercial funciona, ¿verdad? Comparamos nuestro producto con otro que percibimos malísimo y de pronto el nuestro no nos parece tan malo. Pero no todo el mundo odia las anualidades. En el polo opuesto me quedé pasmado al enterarme de que el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, posiblemente el hombre más influyente de las finanzas en cierto momento, valora sin duda las anualidades en sus finanzas personales. Bernanke tuvo que declarar sus inversiones antes de ser nombrado presidente de la Reserva Federal, y pudimos saber así que posee una relativamente escasa cantidad de acciones y bonos, y que sus 2 mayores activos eran anualidades. Lo primero que pensé es, ¿qué sabe él que yo no sé? ¿Y qué es? ¿Son anualidades el mejor invento después de la rueda o simplemente un producto que es bueno para la compañía de seguros y los brokers que las venden? La respuesta: todo depende del tipo de anualidad que hayamos contratado y de las comisiones que la aseguradora nos cobre. Veámoslo. Durante el proceso de escritura de este libro he buscado a las mentes más respetadas del mundo para que idearan medios que el lector se asegurase una fuente de ingresos vitalicios, un sueldo de por vida que sin tenga que trabajar. Después de todo, ¿no invertimos para eso? Sobre todo, en las entrevistas que hacía, constantemente salía con colación el nombre de David Babbel. Recordaba el lector que hablamos en él en el capítulo anterior. Es el profesor de Wharton y doctor en muchas cosas que informó a la Secretaría de Trabajo acerca de los estudios de fondos a plazo fijo. A principios de 2013 contó en un informe cómo rechazó el consenso de colegas de Wall Street que le recomendaban que dejara sus inversiones como estaban, como la esperanza de que rindieran más, y creó un plan de renta vitalicia. Así, en lugar de arriesgar un céntimo en acciones y bonos, usó una serie de anualidades de renta garantizada, distribuidas en el tiempo, que le aseguran una jubilación tranquila como quería y merecía. Un plan de renta vitalicia. Las anualidades que usó le garantizan además de 100% de su inversión inicial, con lo que no perdió ni en la crisis del 2000 ni en la del 2008. Antes bien, disfruta cómodamente de su vida, de su esposa y de sus nietos con absoluta tranquilidad, sabiendo que nunca se quedará sin dinero. Volé a Filadelfia para hablar con Babbel y en la entrevista, que debía durar 1 hora, se prolongó 4. Su estrategia, de la que hablaremos en el capítulo Creemos una renta vitalicia, era sólida pero sencilla, y de la tranquilidad era real, porque pude ver la libertad de su estrategia que le daba. Me fui con una opinión completamente diferente de las anualidades, o al menos de ciertas anualidades. Él tenía muy claro: no todas las anualidades eran iguales. Hay de muchos tipos, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Hay algunas que deberíamos odiar, pero meterlas todas en el mismo saco es desperdiciar indebidamente la única herramienta financiera que ha superado la prueba del tiempo de más de 2000 años. La compañía de seguros de Julio César. Las primeras anualidades se remontan a la época romana, hace 2000 años. Ciudadanos y soldados ponían dinero en un fondo,
Los que vivían más percibían rentas crecientes y los que tenían tanta suerte se las dejaban a los demás. El gobierno quedaba con una parte, claro. Esta hay que darle al César lo que es del César. Anual viene de la palabra latina annua, porque los antiguos romanos cobraban su renta anualmente. Y claro está, de ahí viene también la palabra anualidad. ¿Qué tal ese dato para una charla del pasillo? En el siglo XVII, los gobiernos europeos usaron el mismo concepto de anualidad, llamada tontina, para financiar guerras y obras públicas, quedándose también con una parte de los fondos. En el mundo moderno, las cifras y las premisas de estos productos siguen siendo las mismas, con la diferencia de que los gobiernos han sido sustituidos por las compañías de seguros más valoradas, entre ellas algunas que llevan dedicadas al negocio de más de 100 años. Compañías que han resistido a través de presiones, recesiones, guerras mundiales y la última crisis de crédito. Pero hay que tener cuidado porque hay diferentes tipos de anualidades. Las anualidades fueron más o menos las mismas durante más de 2000 años. Solo había una versión, la clásica, como la Coca-Cola. Era un simple contrato entre nosotros y una compañía de seguros. Les dábamos nuestro dinero y ellos nos garantizaban un pago o renta por nuestro dinero. Y cuando hacíamos nuestros aportes teníamos que decidir cuándo queríamos empezar a recibir esos pagos. Cuanto más esperábamos, más altos eran los pagos. Y el día que lo contratábamos teníamos un calendario de pagos exacto, con lo que no había lugar a dudas. ¿Hemos progresado o solo cambiado? En los últimos 50 años las anualidades han evolucionado y ahora tenemos muchos más tipos de los que originalmente ofrecía César. A veces la evolución es buena, otras veces produce mutantes. Conviene decir que hay más productos malos que buenos. Como Jack Bogle dice, sigo siendo partidario de la idea de anualidad, pero debemos fijarnos bien en los detalles antes de contratar nada. Entremos entonces en materia. ¿Cuáles debemos evitar? Las anualidades variables son invariablemente malas. En 2012 se vendieron más de 150.000 millones de dólares en anualidades variables. Para hacernos una idea, 150.000 millones son casi los ingresos brutos de Apple en 2012. Las anualidades variables se han convertido en la niña de mis ojos de muchos grandes corredores. ¿Pero qué demonios es una anualidad variable? Pues sencillamente un seguro cuyos depósitos se invierten en fondos de inversión, también conocidos como subcuentas, ni más ni menos. Los mismos fondos de inversiones que rinden menos que el mercado y cobran comisiones astronómicas. Pero esta vez el inversor los contrata envueltos en una anualidad. ¿Por qué alguien había de invertir en fondos de inversión mediante una anualidad? Porque los productos de las anualidades gozan de ventajas fiscales y el dinero invertido puede rendir en un régimen de impuestos diferidos como los planes 401k e IRA. Esta opción, así nos venden el cuento, es especialmente interesante si ya hemos aportado lo máximo de nuestro 401k o IRA y tenemos un dinero extra que queremos invertir. Pero ahora, en lugar de pagar solo comisiones excesivas por fondos de inversión que rinden poco, nos cobran más comisiones por anualidad misma. Comisiones y más comisiones. ¿Dónde está pues la gracia? ¿Por qué iría alguien a contratar fondos de inversión envueltos en una anualidad solo para evitar impuestos? La mayoría de anualidades variables nos garantizan que aunque el saldo disminuya, los beneficios recibirán al menos la cantidad que invertimos al principio. Es decir, si empezamos invirtiendo $100.000 y el valor de los fondos de inversión cae a $20.000, nuestros hijos recibirán $100.000 cuando nosotros fallezcamos. No parece un mal negocio hasta que nos damos cuenta de que hemos contratado el seguro de vida más caro del mercado. En el capítulo 2.2 vimos la larguísima lista de comisiones que pagaremos si contratamos un fondo de inversión de gestión activa y cómo estas comisiones pueden socavar el rendimiento de nuestro dinero. Recapitulando, el total de estas comisiones, razón de costos, costos transaccionales, costos soft dólar, comisiones de dinero no invertido, gastos de compraventa, ascienden de media al 3.1% anual, según Forbes. Si los tenemos en una cuenta de impuestos diferidos con un 401k o un IRA o a una anualidad variable. Eso supone $3.100 al año por cada $100.000, pero eso no es todo. Cuando contratemos una anualidad variable, no solo pagamos las comisiones que acabamos de enumerar, sino también otras adicionales que nos cobra la compañía de seguros.
hay un gasto de mortalidad que según Morningstar es en promedio el 1.35% anual, así como gastos de administración que pueden ir de 0,10 al 0,50% anual. Sumémoslos. Costos medios del fondo de inversión, igual un 3.5% según el artículo de Forbes. Gastos de mortalidad, 1.35% en promedio. Costos administrativos, 0.25% en promedio. Un total de 4% anual, o sea, $4.700 por cada $100.000 que invertimos. Y este dinero es lo primero que pagamos antes de ganar un céntimo. Dicho de otro modo, si el fondo rinde un 4.7%, no ganamos nada. Y todas esas comisiones adicionales para ahorrarnos impuestos por las ganancias, pues después de todas esas comisiones seguramente nos quedará muy poco o nada por lo cual pagar impuestos. Atados de pies y manos. Aunque la mayoría de personas pierden dinero en estas anualidades variables, se sienten maniatadas y prefieren no retirar su dinero porque existe una garantía de beneficio por muerte, según la cual los herederos recibirán la cantidad de depósito al principio y suele haber fuertes gastos de cancelación que la compañía de seguros puede cobrarnos si rescindimos el contrato. ¿Hay alguna excepción a la regla? Solo hay dos, según me dicen los expertos. Merece la pena considerar siempre que busque la mayor eficiencia fiscal. Vanguard y TIAA-CREF ofrecen anualidades variables a muy bajo costo con una lista de fondos indexados baratos, entre los que podemos escoger. No nos cobran comisiones, por lo que no hay gastos de cancelación si queremos sacar la pasta o el dinero que tenemos invertido. No son las anualidades de nuestros abuelos. En los capítulos 5.3 y 5.4 de este libro, Libertad, tracemos nuestro plan de renta vitalicia y hora de ganar, la solución es la renta, respectivamente. Examinaremos detenidamente las anualidades tradicionales, así como un tipo de anualidad relativamente nuevo. Capítulos que vamos a tocar, como el 5.3 y 5.4, más adelante en este subcanal Manual del Millonario. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y no perderte nada de nuestras próximas lecturas. Continuamos. La anualidad indexada fija, que ofrece alguna de las mejores y más interesantes garantías de renta de todos los productos financieros, a la vez que una protección total de capital. Cuando hayamos leído este libro, podremos tener la seguridad y la tranquilidad de saber que todos los meses recibiremos una paga por la que no tendremos que trabajar. Y podremos acelerar nuestra marcha hacia la libertad financiera, eliminando los impuestos de nuestra renta vitalicia. ¿Cómo?, preguntará el lector. Tomando una parte de nuestro dinero y combinando las posibilidades de un Roth IRA con las de una anualidad de renta vitalicia. Esto significa que, independientemente de las tasas tributarias que imponga el gobierno, toda la renta que recibiremos será de dinero neto. Así es, una renta legal, segura y exenta de impuestos. El objetivo de este capítulo no solo es decirle al lector lo que debe evitar, sino también advertirlo para que no se deje engañar por el mito comercial de que todas las anualidades son malas. La única razón por la que no doy más detalles sobre las posibilidades de las anualidades es porque primero tenemos que saber cómo y dónde colocar nuestro dinero. Hemos de entender lo que es la colocación de activos, y entender eso nos ayudará a saber cuándo, dónde y cómo son buenas las anualidades. La solución. Si tenemos una anualidad, cualquiera que sea, siempre conviene que nos la revise un especialista. Podemos encontrar uno en Lifetime Income, que dejaré el link en la descripción del vídeo, y el análisis que nos haga nos ayudará a, primero, descubrir los pros y contras de nuestra anualidad. Segundo, conocer las comisiones reales que estamos pagando. Tercero, juzgar si las garantías que tenemos son las mejores del mercado y decidir si queremos quedar con nuestra anualidad o cancelarla y cambiarla por otro tipo. Si vemos que nuestra anualidad no es buena, hay una herramienta llamada 1035 Exchange que nos permite cambiarnos a otra. Traspasar el dinero de una compañía de seguros a otra sin pagar recargos requiere algún papeleo, pero debemos ser conscientes de que nuestra anualidad puede incluir gastos de cancelación si no la tenemos contratada el tiempo suficiente. Quizá convenga aplazar el traspaso hasta que los gastos de cancelación bajen o desaparezcan. También podemos perder la garantía de beneficios por muerte.
Veamos ahora otra verdad que debemos descubrir, el último engaño en el que más conocen los iniciados, el mito de que tenemos que asumir grandes riesgos para obtener grandes ganancias. Desenmascaremos el mito 8. Muy bien amigos, hemos llegado al final del capítulo. Les agradezco mucho por acompañarnos en este su manual del millonario. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, apoyarnos con un like y compartir con tus amigos. Es mi deseo hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la de más personas. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo.